Bueno amigos, estamos en tiempos de entrevista y tenemos con nosotros, ya veis, al eurodiputado por el Partido Popular, Gabriel Matos, que también hay que decir que es presidente de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo. Vamos a hablar con él de los acontecimientos que han tenido lugar, yo creo que acontecimientos felices, con esa aprobación por parte del trílogo, de esa ayuda un poco pues excepcional, en este caso, para el tema del plátano. Y también hay una reforma, en este caso, del POSEI, unas medidas que se han reformado. Todo eso en base a un informe que ha elaborado este señor que se llama el informe Matos, que es un poco el leitmotiv por el cual Europa y el Parlamento, en este caso, todo lo que es ese conglomerado que conforma el trílogo, se ha llevado para conseguir esto. Vamos a intentar explicar concisamente todo este tema, porque a veces es complicado, y sacar un poco los flecos, es decir, lo que nos interesa a nosotros, cuándo nos va a venir el dinero, cuánto nos va a venir, bueno, y cómo va a quedar la ficha financiera, que yo creo que es un poco lo importante de este tema. Vamos a saludar. Gabriel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La verdad que complicado, pero al final se ha podido conseguir que el trílogo haya aprobado pues esa petición que hacía usted en ese informe de Matos. Pero para que todos los telivietes un poco conozcan la importancia de ese informe, un informe que, bueno, se recopiló con mucha información, se ha trabajado y hace más de 1 año y medio que está moviéndose en el Parlamento, es decir, en todas las instituciones europeas para conseguir lo que hemos conseguido, ¿no? Sí, así es. El informe lo aprobamos en la Comisión de Agricultura en el mes de septiembre del año pasado, lo cual ya hace más de 1 año, y efectivamente tras ese informe es cuando empiezan las negociaciones entre el Consejo, la Comisión Europea y el propio Parlamento, sobre la base de ese informe. El informe evidentemente no se ha aprobado en todos los términos en que yo planteaba, es lógico, también por eso se negocia, ¿no? Pero sí hemos llegado a un acuerdo en lo que se llaman las reuniones del trílogo entre las 3 instituciones, en base a un documento que yo creo que ha quedado muy bien resuelto. Entre otras cosas porque hace, en primer lugar, un reconocimiento que yo, para mí era uno de los temas fundamentales, era basarlo todo, la base jurídica fuera en el artículo 349, es decir, el de las regiones ultraperiféricas, con lo cual siempre tenemos el mandato del propio tratado de que necesitamos un régimen diferenciado, excepcional por nuestras circunstancias. Y eso queda claramente de manifiesto. Y luego porque el propio reglamento, el que hemos aprobado, el que ya hemos dado el visto bueno, aunque la aprobación definitiva será probablemente en el mes de febrero, aprovecho, cuento un poco la historia, porque hay quienes no saben, ¿no? Sí. Una vez aprobado, ahora el Consejo de Ministros ya pasa en, bueno, lo que se llama en índice A, con lo cual sin discusión, y pasa a los juristas lingüistas de la Unión Europea y luego a traducción. Tengamos en cuenta que este texto se tiene que traducir a 23 idiomas de la Unión, con lo cual están en torno a 8 semanas para que esté todo traducido, y por eso nos meteríamos en el mes de febrero para definitivamente dejarlo aprobado. Y este texto, como decía, lo que tiene es una de las grandes ventajas, es que reconoce la fragilidad de nuestro entorno agrario en su conjunto. También tenemos parte industrial, porque están las ayudas del REA y alguna otra cuestión, pero en general reconoce la fragilidad y reconoce que ante esa fragilidad hay que tomar medidas. Yo creo que eso es bueno. Y luego hay una serie de aspectos muy importantes. Hablamos de la ficha financiera, quizás siempre es lo que más llama la atención. Es verdad que yo en mi informe planteaba una subida de la ficha financiera, y es verdad que no era una petición excesivamente realista, sabiendo lo que está pasando y los recortes que está habiendo. Es verdad que estaba bien fundamentada, y es verdad que justificamos en muchos términos por qué se pedía esa ampliación de la ficha financiera, es decir, del dinero que va a venir a Canarias, por hablar claro. Y bueno, pues en ese debate es verdad que se me presentó enseguida la dificultad de poder aumentarla. Cosa que yo, bueno, pues en principio asumí perfectamente, pero lo que no queríamos bajo ningún concepto es que la ficha en la que estamos, que en el caso de Canarias son casi 270 millones, 268 millones y pico, 600 largos para todas las regiones ultraperiféricas, nos la bajaran. Creía que era fundamental mantener el mismo nivel de ayudas que tenemos, y felizmente la propia Comisión y el Consejo pues han dado el visto bueno a que se mantenga esa ficha financiera. Y además, en el tema de las circunstancias excepcionales que hay para el plátano debido a la bajada de aranceles con motivo de los acuerdos suscritos con Colombia, con Perú, con Centroamérica, se hizo un planteamiento muy bien defendido además por la PEP, por la Asprocan, y muy bien ayudados por Francia especialmente.
Esa es la realidad. Es una labor muy importante hecha, todos unidos en la defensa de ese incremento de ficha financiera para el sector del plátano en concreto. Y se ha logrado un aumento de la ficha por una única vez, a pagar antes de junio, en principio del año 2013, de 40 millones. 40 millones de euros para compensar esa situación del sector platanero, de los cuales 20 millones, un poco más de 20 millones, son para Canarias, lo cual, sin duda alguna, es una buena noticia. ¿Es toda tranquilidad? ¿No se va a modificar la fecha en el futuro? Bueno, pues nos da cierta tranquilidad, es verdad, en un momento que además todas las fichas financieras, el marco presupuestario está en el aire, se está discutiendo y desde luego se está hablando de bajar la PAC y las partidas para el sector agrario pues más de un 6%. Por eso yo digo que es muy bueno. ¿Que esto nos garantiza? Hombre, nos garantiza cierta tranquilidad, pero la Unión Europea puede pasar de todo en cualquier momento. Hay una previsión de revisión o de evaluación del propio reglamento a mediados del año que viene para ver la efectividad de las medidas. Esa evaluación yo entiendo que es simplemente ver cómo está funcionando, pero no se debe plantear en ningún caso una bajada de las ayudas. Pero ya digo que en Europa todo cambia a cada momento y la Comisión en cualquier momento puede plantear algún tipo de revisión. Lógicamente no lo puede hacer sola la Comisión, felizmente. El Parlamento tiene poder de codecisión y cualquier modificación que se vaya a producir en el futuro tiene que volver al Parlamento, con lo cual ahí estaremos presentes, pendientes y no dejaremos, intentaremos desde luego que no suceda nada. Pero dicho esto, cualquier modificación tendrá un largo recorrido, con lo cual estaremos hablando de algunos años. Ya no se incluye un cambio, una revisión de la ficha financiera por razones presupuestarias, sino por viabilidad, por cómo va caminando la cosa. Eso es muy importante, ¿no? Y eso quizás está basado en ese artículo 349. Eso es importante porque precisamente fue uno de los deseos y además de las exigencias del propio Consejo y de la Comisión, el evaluar, como te decía antes, el evaluar el POSEI. Y esa evaluación que quieren hacer el año que viene, ellos la condicionaban, la supeditaban a ver la eficacia de las medidas y unirla a la reforma de la política agraria común y a las necesidades o las disponibilidades presupuestarias. Yo ahí es verdad que me negué en rotundo. Dije que no me parecía bien el que se ligara esa reforma a disponibilidades presupuestarias. ¿Por qué? Porque estaba abriendo la puerta a que con una mano nos dieran una cantidad, los 40 millones para plátano, y el mantenimiento, como establece el propio artículo 29 del reglamento de la ficha financiera, pero inmediatamente nos podían decir, oiga, que la ficha financiera de la PAC ha bajado, que hay menos dinero para agricultura y, por tanto, tal y como dice el reglamento, si es por condiciones presupuestarias o disponibilidad económica, hay que rebajarlo. Ahí hemos tenido pues un debate muy largo, muy difícil y al final logramos acordar el que efectivamente se va a vincular, como no puede ser de otra manera, a las políticas de la política agraria común, de la propia reforma, pero se ha eliminado toda referencia a las condiciones económicas o a las necesidades presupuestarias. Es decir, ahora mismo la reforma no está necesariamente vinculada a que haya disponibilidad presupuestaria. ¿Qué ventaja tiene? Pues simple y llanamente que no queda plasmado. ¿Que puede suceder que efectivamente si rebajan no lo rebajen? Siempre, como decía antes, está ese peligro, pero ese peligro no consta ya por escrito como pretendían que constara. Es un cortafuegos. Es un cortafuegos claramente y sobre todo es una declaración política de voluntad de no vincular la partida presupuestaria destinada a la ficha financiera del POSEI con cualquier otra partida presupuestaria o con cualquier otro acuerdo en relación con las cantidades que puedan venir para el sector agrario en general o para la PAC en particular. Hemos desvinculado en parte esa ficha de uno y de otro, con lo cual, aunque baje la ficha financiera para la PAC, no tiene que necesariamente bajar la del POSEI. Eliminando esa parte que la Comisión pretendía incluir, hemos logrado que no esté directa y automáticamente vinculada. Gabriel, aparte de plataneros, este programa también la gente lo ve, la gente del viñedo y bueno, y de empresarios también, que en este caso se mueven dentro de la economía canaria como región ultraperiférica. Han cambiado algunas cosas dentro de lo que es el POSEI, que están incluidas en este trabajo que se ha realizado. Coméntanos un poco qué ha cambiado a grosso modo, porque sí, hay muchas cosas. Sí, hay muchas cosas que han cambiado y las iremos declarando en el futuro, pero hay algunos elementos que a mí sí me gustaría destacar porque son importantes. El primero de ellos es que a partir de ahora, con este reglamento, cuando entre en vigor, cualquier nuevo acuerdo comercial que se firme con un tercer país
habrá que hacer una evaluación del impacto que tiene sobre las producciones de las regiones ultraperiféricas. Y eso es un paso tremendo adelante. Hasta ahora, y lo hemos padecido, cualquier acuerdo que se firmara con terceros países, siempre la factura, como yo digo muchas veces, la pagaba el sector agrario. Ahora la Comisión está obligada a que cuando se vaya a hacer algún acuerdo, tiene que hacer una evaluación del impacto negativo que dicho acuerdo pueda tener sobre las producciones de las regiones ultraperiféricas. Y en su caso, dice también el reglamento, deberá adoptar las medidas legislativas apropiadas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando se presente la factura, como yo digo siempre, para que el sector agrario pague esos acuerdos, habrá una referencia a decir, no, esto tiene este impacto negativo para cualquier producción. Antes hablamos de plátano, pero puede ser cualquier producción de las regiones ultraperiféricas, y entonces habrá que establecer medidas compensatorias para que ese perjuicio no se produzca. Con lo cual, yo creo que es muy importante la inclusión de esa medida. Y luego hay otra que los agricultores en general siempre han defendido, y era el que tengan un trato parecido las producciones de terceros países con las de la Unión Europea en relación con las medidas fitosanitarias y de control que siguen. Ahora mismo pues es una queja permanente que no se exige el mismo control a producciones de terceros países que a los de la Unión Europea. Se hablaba de doble moral. Sí, siempre se ha hablado así, y el reglamento lo que viene a decir es que habrá, es verdad que identidad no se va a poder producir nunca y la reciprocidad exacta, pero sí el que haya un tratamiento equivalente entre las medidas y las condiciones fitosanitarias que se exigen a los productos de la Unión Europea con los de terceros países. Es decir, aquí ya no cabe que los productos de terceros países entren libremente utilizando todos los insecticidas o lo que quieran, mientras que esos mismos insecticidas están prohibidos en la Unión Europea. Va a tener que tener obligatoriamente un mismo tratamiento, un equivalente entre los productos de terceros países y la Unión Europea en condiciones higiénico y fitosanitarias, lo cual creo que también es un avance. Y antes hablamos de más productos. Hay otra cuestión que es importantísima, que la verdad que a veces uno le sorprende incluso haber conseguido introducirla, porque es una excepción a toda la legislación europea, no solo y también de España en su conjunto, que es en relación con el viñedo. Hemos planteado, porque así lo pedía el sector, así lo habíamos acordado con el propio Gobierno de Canarias, la petición del sector de eliminar los derechos de plantación ya para el sector del viñedo en este momento. Es algo que a nivel global y a nivel general se está defendiendo, que sigan los derechos de plantación, pero en el caso concreto de Canarias, de cara a poder ampliar, de poder dar un poco más de apertura y de margen, pedíamos que a partir del año que viene se eliminen esos derechos de plantación, y así se ha acordado, lo cual yo creo que también es muy bueno. Y algo que se plantea, pues la posibilidad de subvencionar, por ejemplo, lo que se llaman allí las terrazas, que no estaba previsto que pudieran subvencionarse y autorizarse en Canarias, y ya solo se permitían para Madeira, se van a permitir también para Canarias. Y luego hay una simplificación de muchos procesos, es decir, queremos eliminar burocracia y más flexibilización también en algunas cuestiones en relación con los países vecinos también, por lo que se pretende es que se actualice más la propia relación de países vecinos donde podemos tener esas relaciones. Y en relación con el REA y con los productos locales, es verdad que a los productores locales, especialmente en la ganadería, estamos pensando en el queso, la carne y en algunas otras cuestiones, había una cierta queja, y con razón, de que podía haber una competencia, vamos a llamarla desleal en algún caso, entre los productos subvencionados con REA que hacían competencia a las producciones locales. Partiendo de la base que las ayudas REA son importantísimas, también especialmente para el sector ganadero. Si no hubiera esas ayudas, el sector ganadero desaparecería. Y digo ¿por qué? Porque por los insumos. Efectivamente, están subvencionados y gracias a eso tienen la posibilidad del alimento del ganado mucho más barato. Pero lo que se ha hecho es establecer que en ningún caso esas ayudas o esos productos subvencionados con ayudas del REA pueden hacer competencia desleal a las producciones locales. Tiene que ser siempre protegida esa producción local, en dos ámbitos además. Por una parte, las producciones locales tradicionales a las que se defiende, pero también se hace un especial hincapié en nuevas producciones o nuevos cultivos o alternativas a los cultivos que hay en estos momentos. Es decir, se ha diversificado un poco, se ha dado la doble vía
de cara a, bueno, a favorecer el que cada día se pueda producir más y mejor, que es lo que nosotros entendemos, lo hemos defendido muchas veces, ¿no? Creo que el POSEI hay que utilizarlo también para que produzcamos más y no sigamos cada vez importando más, ¿no? Y sigamos tomando nuestros alimentos y nuestras frutas, verduras y todos los productos del campo, pues muchos de ellos no nos autoabastezcamos. Ya sé que es imposible, pero sí que tenemos que tender a cada día ir un poco más. Gabriel, otra cosa que te quería preguntar es por el pensamiento general que hay en el Parlamento, en las instituciones europeas, en la política europea en relación al verde, a los países emergentes, porque muchas veces ese pensamiento conlleva una dirección cambiante en las políticas agrarias comunes. ¿Por dónde van las cosas ahora en este momento? Bueno, yo creo que el gran problema es que no hay una política general. Ahora mismo estamos en pleno debate de la reforma de la política agraria y efectivamente ahí es donde se va a discutir. Unos pues plantean el dar más ayudas al reverdecimiento, lo que llaman el greening, otros no. Algunos abogan porque se eliminen mucho las ayudas directas, otros evidentemente no. Y aquí hay un gran problema, y es el problema entre los agricultores o los países del norte y los países del sur. Tenemos planteamientos absolutamente distintos. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues lo que ha sucedido es desde luego que se ha suavizado bastante la primera posición, que era muy dura en relación con el favorecer mucho el greening, pero eliminar en gran parte las ayudas directas, lo cual a nosotros era muy malo, ¿no? Y bueno, incluso se planteaba en algún momento pues hacer desaparecer los 3 pilares y ha habido una discusión muy grande. En estos momentos se está dulcificando, yo creo, un poco las posiciones. Hay una posición más razonable de, efectivamente, hay que primar el reverdecimiento y yo creo que eso es bueno, pero haciendo un mantenimiento, lógicamente, de las mismas ayudas que pueda haber, bueno, pues haciendo a veces acompasando, ¿no? O equilibrando unas y otras. Está muy en el aire la propia reforma y no sabemos qué pasar, entre otras cosas, porque ahora mismo hay un planteamiento que es gravísimo y es una bajada muy importante del presupuesto para la agricultura. Es verdad, están hablando del 6%, pero hay países que están planteando que no, que hay que rebajar 70.000 millones más. Ya se han perdido casi 20.000, perderíamos nosotros, y hablan de 70.000 millones más, de los cuales la agricultura hay quienes piensan que hay que seguir rebajando porque supone a lo mejor el 40% de las ayudas, lo cual es importante del presupuesto. El Parlamento Europeo hemos dicho no rotundo. Evidentemente, de ninguna manera podemos aprobar o aceptar el que el sector agrario, que es fundamental, tengamos en cuenta que estamos hablando de la alimentación al final, estamos hablando de seguridad alimentaria y de todo tipo, es la garantía. Es un valor estratégico. Es un valor estratégico y es un valor desde todos los puntos de vista. Aquí lo que no se puede tener es una mentalidad tan cerrada en relación con el campo. Yo creo que especialmente, y también lo he dicho muchas veces, en momentos de crisis es cuanto más hay que mirar al campo. Al final uno tiene que llegar y abrir la nevera e intentar comer, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde vuelve a estar de moda, por decirlo de alguna manera, el campo. Y yo creo que sinceramente que está sucediendo. Y si miramos en estos momentos de crisis donde hay una situación de desempleo enorme, también hay que ir mirando al sector agrario y ver que puede ser, desde luego, un medio de vida importante y una necesidad. Desde el punto de vista económico, por supuesto, desde el punto de vista social, desde el punto de vista medioambiental, ¿qué decir? Es decir, al final, el no mirar al campo es un error. Es verdad que hay países, especialmente el norte, que tienen una idea muy distinta a la que podamos tener nosotros y que sus planteamientos son diversos. Pero yo espero que tras largos debates, llevamos mucho tiempo debatiendo y casi todas las semanas tenemos debates en el Parlamento Europeo sobre esta reforma de la PAC, al final no quedemos mal. Es verdad que hay una situación que por una parte podemos estar satisfechos, pero por otra no, y es que España ahora se va a convertir en contribuyente neto. Hasta ahora éramos receptores de fondos y ahora vamos a ser pagadores, ¿no? de fondos, y eso lógicamente cambia. Pero también es cierto que si miramos a nuestro alrededor, bueno, pues hay países que una Europa, no es lo mismo una Europa a 12, a 23 o a 27, ¿no? Y hay países que necesitan más, como necesitamos nosotros en su momento. Dicho esto, tenemos una gran ventaja, por decirlo entre comillas, de ser región ultraperiférica. Hemos dicho que las regiones ultraperiféricas tienen muchos hándicaps, tienen muchas situaciones desfavorables en relación con otras, pero que tenemos que aprovecharlas y que sean una oportunidad también para el resto de Europa. Y en ese sentido, lo que nosotros tenemos es que garantizar
ese tratamiento diferenciado que contempla el propio tratado y que las regiones ultraperiféricas no se surtan de ayudas, digamos, única y exclusivamente en razón de su renta. Hay otras condiciones, hay otros condicionamientos y esa es la defensa que tenemos. Hay regiones que en estos momentos están en las que se llaman en transición, que no saben muy bien todavía cuáles van a ser y cuáles no van a ser y qué les van a dar a cada una de ellas, porque cada vez se va rebajando más el nivel de ayudas y por tanto también están variando las regiones que podrían estar incluidas o no. Pero en el caso de Canarias, en principio, la idea es que con independencia de su renta tengan un tratamiento diferenciado como regiones ultraperiféricas. Eso es lo que estamos defendiendo. Ahora en una semana también tendremos una nueva reunión con el comisario Hahn, hemos tenido muchas reuniones con el propio Barnier, con otros comisarios y siempre, cada vez que podemos, estamos intentando decir, ojo, que las regiones ultraperiféricas son distintas, deben tener un tratamiento distinto. Y en ese sentido es verdad que desde el Parlamento Europeo hemos logrado hacer un buen equipo, por decirlo de alguna manera. De los 8 o 9 diputados que estamos de regiones ultraperiféricas, hemos creado una especie de conferencia de diputados de las regiones ultraperiféricas y trabajamos conjuntamente de todas las regiones, bueno, pues teniendo entrevistas, reuniones permanentes y bueno, cualquier tema que va ahora en la remodelación o la reforma que están haciendo sobre los fondos, los mismos fondos de cohesión, todos viendo que y hemos enmendado conjuntamente muchas de las propuestas de cara a seguir manteniendo un nivel de ayudas al menos mínimo para poder seguir, bueno, pues aspirando a ser unas regiones lo más prósperas posibles, teniendo en cuenta que además desde el punto de vista de desempleo, desgraciadamente las regiones ultraperiféricas son las regiones de Europa que tienen más desempleo. Gabriel, si te parece nos vamos un momentito al tema pesca. Muy bien. Usted como presidente de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo es muy importante un poco conocer por dónde van las cosas en este momento. Recientemente cuando usted nos invitaba a todos los periodistas de la Isla de La Palma a visitar el Parlamento y a conocer el funcionamiento, asistíamos a una de esas reuniones donde bueno pues se trabajaba yo diría que acaloradamente buscando un poco pues cada uno llevar el gato al agua a sus países, pero inclusive a mí lo que me sorprendió es que había observadores de otros países como Japón, países que tienen muchos intereses en el tema pesca, con sus lobbies presionando. ¿Cómo se hace eso para poder cotejar y sacar adelante todo eso? Bueno, evidentemente hay que tratar de escuchar a todos y luego, bueno, pues tener las ideas claras, ¿no?, sobre lo que se hace, pero es verdad, tengamos en cuenta, en el Parlamento hay 15.000 personas acreditadas como lobby, hay 5.000 o 6.000 empresas, pero no son empresas, no es la idea del lobby que tenemos del señor de la empresa fuerte que va a presionar, no, aquí hay pues ONGs, gente de todo tipo, hasta 15.000 personas que permanentemente están en el Parlamento pues dándonos sus ideas, sus planteamientos, incluso te proponen enmiendas, otro en un sentido o en otro, y yo creo que eso de positivo lo que tiene es que, en este caso yo como presidente de la Comisión de Pesca, recibo absolutamente toda la información de distintos puntos, como muy bien decías, y con posiciones absolutamente contrapuestas. Y bueno, pues lo que tiene es que, de verdad, requiere mucho trabajo, ver todo, escuchar todo y luego sacar nuestras propias conclusiones. Y eso, desde luego, es un valor añadido en las aportaciones que te hacen todos, pero sin duda alguna es complicado. Tengamos en cuenta que ahora mismo en la Comisión de Pesca tenemos muchos problemas encima de la mesa. Tenemos la reforma de la propia política común de pesca, en el reglamento base que se está debatiendo ahora mismo, pues ha recibido más de 3.000 enmiendas. Estamos tratando de llegar a compromisos, pero son enmiendas que van a ser muy importantes. Viene la propia definición de lo que entendemos por pesca artesanal, qué queremos hacer en el futuro con las concesiones transferibles de pesca, con las cuotas asignadas, ¿no? Es decir, es muy complejo, pero ahí estamos debatiendo y discutiendo. Y luego tenemos algo que para Canarias es fundamental, que son los acuerdos. Ahora tenemos negociando el acuerdo con Marruecos, que felizmente, después de mucho tiempo que está parado, después de la negativa del Parlamento Europeo a prorrogarlo, ya se ha producido hace 2 semanas la primera reunión. Se ha avanzado poco, pero bueno, ya ha habido una toma de contacto. Yo llegué precisamente ayer, antes de ayer, de Marruecos, en el que tuve la ocasión de, primero, a participar en la conferencia internacional sobre la conservación del atún del Atlántico. En este caso estamos discutiendo sobre las cuotas de atún y si logramos que se aumenten las cuotas de atún rojo, algo que España defiende. Creemos que, según los informes científicos, cabe aumentar esas cuotas y a nosotros nos vendría muy bien. Queremos aumentarla al máximo posible dentro de los estudios científicos y luego, si se logra ese aumento,
evidentemente para Canarias pediremos también un aumento de la cuota que tenemos en estos momentos. Y luego tenemos el acuerdo con Mauritania, un acuerdo que la Comisión había suscrito con el Reino de Mauritania, un acuerdo que todos, desde el Parlamento Europeo, pero sobre todo el sector, había dicho que era un mal acuerdo, que era muy costoso, son 70 millones de euros anuales más lo que pagan los armadores, que serían en torno a 30 o 40 millones más, pero con unas condiciones muy negativas y excluyendo, por ejemplo, a los cefalopoderos. Se ha dicho que no se quería ese acuerdo, reitero, si no se produce es malo, especialmente por las consecuencias que puede tener desde el sector de los pelágicos en los desembarcos, fundamentalmente en el puerto de La Luz y de Las Palmas, y parece que bueno, pues podría abrirse la luz a que no se apruebe definitivamente este acuerdo y podamos ir a renegociar un nuevo acuerdo. Esa es la situación a día de hoy, pero desde luego en la situación que tenemos es muy mala en relación con los acuerdos y necesitamos esos acuerdos. Creemos que son buenos los acuerdos, tanto el de Marruecos como el de Mauritania, hay algunos otros como el de Guinea o Gabón, que por otras razones están parados, pero en este caso concreto, Mauritania y Marruecos, que nos afectan directamente a nuestra flota de Canarias, vamos a intentar sacarlos adelante. El de Marruecos, hay una nueva ronda negociadora a primeros del mes de diciembre, esta vez en Bruselas, y en la que allí, lógicamente, el Parlamento Europeo estaremos pendientes de ver si sale adelante. En el acuerdo con Marruecos tenemos la suerte, además, que la ponente del Parlamento Europeo es Carmen Fraga, que conoce de forma magnífica todo y además una gran defensora de la pesca, por supuesto, para nosotros. Y en el tema de Mauritania soy yo el ponente, con lo cual, bueno, pues son dos acuerdos que podremos seguir muy de cerca, felizmente, e intentar, bueno, que al final se firmen, pero que sean acuerdos viables y acuerdos que los propios sector utilice. Lo que no tiene sentido es hacer un acuerdo que luego no es bueno para el sector. En esa línea estamos. Por ello digo que ahora mismo tenemos encima de la mesa muchos temas muy diversos y volviendo a cómo cambia una cosa a otra, ¿no? Pues pasamos, yo esta semana pasada he tenido la suerte de poder estar en dos temas fundamentales. Por una parte, el trílogo, finalizar el trílogo y nada más a finalizar el trílogo en el que hablábamos de agricultura, de plátano, de todo el sector agrario en general, coger un avión, irme a Marruecos y empezar a hablar de atún, ¿no? Bueno, pues en eso estamos y la verdad que con mucha ilusión porque las cosas vayan avanzando en una Europa cada vez más difícil y con muchos problemas. Gabriel, pasando un poco a conocer los intríngulis de la política, porque no solo la política europea, sino también la política de nuestro país en relación al sector primario, ahora ha cambiado mucho las cosas en relación a la correa de transmisión entre los intereses que quiere Canarias, que has liderado siempre tú en el tema de la defensa en Europa, tanto en el tema del plátano, así se te reconoce desde la AP y desde el mismo sector. Y también el apoyo que hay desde el Ministerio. El señor Miguel Arias Cañete coteja con usted, pero perfectamente bien, cómo son las políticas europeas, no hay disensiones y se trabaja como una sola máquina, ¿no? Sin duda alguna, yo creo que es una gran ventaja y es un lujo que tengamos un ministro como Miguel Arias para defender los intereses del sector agrario y pesquero. Por dos razones. En primer lugar, porque es un experto conocedor de los asuntos en Europa. Lo conoce, los defiende bien, le respetan en Europa mucho y eso es una ventaja. Y además porque es una persona absolutamente sensible con los problemas de Canarias. También los conoce, ha estado muchas veces aquí, los defiende como nadie. Últimamente no hay más que ver cómo defendió las ayudas, no solo para el POSEI, no solo para el sector agrario en general, sino también las de pesca, esa nueva ficha financiera para el sector pesquero. Por ello yo creo que es fundamental. Yo he tenido buena relación siempre con los ministros de Agricultura, fueran de cualquier partido, pero no tiene color. Es decir, esto no es una crítica personal. La última ministra, Rosa Aguilar, en relación con Miguel Arias, el conocimiento profundo que tiene no solo de Europa, sino del sector, no tiene nada que ver. Y desde luego es muy positivo el que podamos trabajar y tener a alguien como Miguel Arias Cañete que defiende como nadie al sector agrario y el sector pesquero en general. Y yo tengo otra ventaja, es verdad que es alguien con el que permanentemente hablo. Yo creo que no hay semana que no hable o directamente con él o con Isabel García Tejerina, secretaria general, o con el secretario general de Pesca. Es decir, ese contacto es habitual, casi a diario y desde luego semanalmente, en el que estamos permanentemente informados de qué está sucediendo o cuál es la posición de unos y otros. Y además es que algo que está haciendo muy bien Miguel Arias, porque además digo,
fue eurodiputado, conoce muy bien la Cámara y conoce muy bien el funcionamiento de Europa. Y él está haciendo, la semana que viene, tenemos otra nueva reunión, yo creo que es la segunda o la tercera que hemos tenido en estos últimos meses, con todos los eurodiputados de todos los partidos políticos involucrados en la comisión. Hemos hecho de Agricultura y ahora vamos a hacer de Pesca la semana que viene, en la que él nos va a contar absolutamente con total libertad, a puerta cerrada, como yo digo, no solo nosotros, cómo están las cosas, cómo las ve él, y él recibirá de nosotros cómo la vemos nosotros. Y hacemos una actuación conjunta en el Consejo y también en el Parlamento, yendo, como no puede ser de otra manera, con nuestro ministerio, con nuestro gobierno, porque al final en el Consejo de Ministros el que está es nuestro ministro, ¿no? Ese franco diálogo y esa posibilidad de estar siempre informado, sin duda alguna es muy bueno y redunda en beneficio de los resultados que tenemos. Pero yo creo que hoy en día es un sentir generalizado el que tenemos un ministro de Agricultura que conoce los temas, que los defiende bien y que además se bate el cobre, pero bien, defendiéndolo hasta la hora que sea y como sea, y que es una garantía. Yo estoy muy tranquilo sabiendo que los intereses de Canarias en el Consejo de Ministros están defendidos por el ministro Arias Cañete. Si a eso le añadimos, lógicamente, que Miguel Arias está sentado en el Consejo de Ministros con José Manuel Soria, nuestro presidente regional del partido y ministro de Industria, pues lógicamente uno tiene la gran satisfacción de saber que todos los temas de Canarias, a pesar de quien dice que es que la política es así, ¿no?, que se está contra Canarias, bueno, eso no lo entiende nadie, ¿no? Y además no se lo cree nadie, ni siquiera los que lo dicen, quizá para evitar o para tratar de ocultar sus propias incapacidades. Es decir, que José Manuel Soria trabaja contra Canarias. Bueno, pues eso no se lo cree ni el que lo está diciendo y a las pruebas nos podemos remitir. Por eso digo que para Canarias hoy en día es un lujo tener a Miguel Arias como ministro de Agricultura y sin duda alguna a José Manuel Soria como ministro de Industria y Turismo. A modo de resumen, si nos gustaría que nos hablaras de la hoja de ruta, esa, entre comillas, un poco es la frase que se utiliza mucho ahora, de cómo van a suceder las cosas, un poco para que los agricultores, para que todos los que nos están viendo se queden con lo principal de los sucesos que van a acontecer a partir de este momento, de esa aprobación por parte del trílogo. Bien, pues resumimos ya. El trílogo ha aprobado o ha dado el visto bueno político a un nuevo reglamento sobre el POSEI. Este nuevo reglamento, como decía al principio, ahora ya pasa por la criba, digamos, de los juristas lingüistas que le dan forma jurídica exacta a cualquier tipo de cuestión que haya podido no ser correcta y pasa a interpretación. Los traductores lo traducen a los 23 idiomas y una vez traducidos los 23 idiomas hay dos partes. Una, el Consejo de Ministros de la Unión, ahora ya decía antes como punto A, lo da por aprobado y pasaría al Parlamento Europeo, que en principio en la sesión del mes de febrero, a primeros del mes de febrero, ya con todas las traducciones hechas, porque en el Parlamento Europeo, si no está todo absolutamente traducido a los 23 idiomas, cualquier diputado de cualquier país de los 27 podría decir, oiga, yo no entiendo esto o no está en mi idioma y por tanto retírelo que no lo podemos aprobar. Eso es muy cuidadoso con que esté absolutamente todo traducido y se aprueba. En principio la idea es que se aprueba con efectos del día 1 de enero y con lo cual tenemos un nuevo reglamento del POSEI, el que tiene como base el propio informe mío con las modificaciones que se han producido y tiene toda la validez y plena vigencia. Sobre eso funciona como venía funcionando habitualmente el POSEI. Es decir, el propio Gobierno de Canarias luego tiene que presentar sus programas. Una vez presentados los programas, en relación con el plátano, los 40 millones que hay para plátano de toda las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, los 20 para Canarias, los Estados miembros, las regiones tendrán que presentar su programa y antes del mes de junio se pagará esa cantidad que, repito, es por una única vez. El resto de programas, como estaban funcionando, es decir, al final, pues es el propio Gobierno de Canarias, en su caso, el que decide prioridades, el que analiza y presenta esos programas que además se ha logrado que haya pues cierta flexibilización y menos burocracia cada vez. Esa es la hoja de ruta. Y nada más. Está la cláusula esa de revisión. Por eso decir, oiga, que esto no es el gran triunfo, yo lo digo, a lo mejor es verdad que estamos eufóricos y creo que hay razones para estar eufóricos, pero decir que, oiga, que esto ya es definitivamente hasta 2020. No, en la Unión Europea nada es definitivo. Nada es permanente y siempre estaremos con la espada de Damocles un poco de qué va a suceder en el futuro. Y eso nos tiene que hacer reflexionar sobre algo que yo ya con esto casi termino, ¿no? Y es que nosotros hacemos lo que podemos desde fuera, pero tenemos que mirar hacia adentro.
Ahora ya tenemos algo de tranquilidad, hemos mantenido la ficha, tenemos una aportación excepcional, y lo que tiene que hacer el sector en su conjunto, también el sector platanero en particular, mirar hacia adentro, ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, dónde tenemos que mejorar, porque además de todo vamos a tener una evaluación sobre la efectividad de las medidas del POSEI, y ahí tenemos que demostrar que las medidas son efectivas, que las medidas sirven para algo y que son necesarios mantenerlas. Y que se gasta bien el dinero. Y que se gasta bien el dinero. Si nosotros, y eso ya depende solo de nosotros, no podemos echar la culpa a nadie. Si somos capaces de hacer las cosas bien y los deberes bien, podremos presentarnos a los exámenes de junio, de julio o de septiembre con los deberes hechos, con la tarea hecha y demostrando que somos capaces de hacerlo bien. Si no somos capaces de demostrarlo bien, luego no vamos a llorar y decir que venga papá Europa, papá gobierno a resolvernos el problema. Por eso digo, creo que es importante que ahora los agricultores, que tenemos una cierta tranquilidad en algún aspecto, seamos capaces todos de mirar lo que estamos haciendo bien y poder enfrentarnos a cualquier tipo de evaluación, a cualquier tipo de examen, con la garantía de que lo vamos a aprobar. Bueno, pues me gustó el símil ese de llevar los estudios bien hechos y para poder aprobar en junio o en septiembre, eso me encantó. Gabriel, como habrás visto, no te hemos preguntado por la crisis ni por el rescate, eso le corresponde a otros políticos en este caso. Nosotros queremos que tú sigas defendiendo el sector agrícola, trabajando por él como lo has hecho hasta ahora, se te reconoce. Y en estos días, tanto en la carta que mandaba el presidente de la APE, don Leopoldo Cologan, al ministro Miguel Arias Cañete, para felicitar a su equipo, también te incluía a ti en esa felicitación por el trabajo realizado. Lo dicho, que sigas trabajando, que sigas defendiendo los intereses de Canarias y que de vez en cuando pues, nos des una entrevista para conocer cómo están las cosas. Yo encantado, lo hago cuando quieras, tú lo sabes, y efectivamente seguiremos trabajando, y yo creo que la gran ventaja de esto es que trabajemos todos juntos. Si todos vamos en la misma línea, es mucho más fácil, para mí es mucho más fácil defender los intereses de todos cuando son de todos y no cuando tenemos pues esas, a veces, no, rencillas o peleas que a nada conducen. Si algo hemos tenido de ventaja para poder defender todo, ha sido la fortaleza de la unidad de todos, y esa unidad hay que seguir manteniéndola.